Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los hemisferios cerebrales. Espero que lo disfruten. El encéfalo humano tiene tres partes principales: el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. La más masiva de estas estructuras es el cerebro. Es, además, la más nueva evolutivamente hablando. Lleva a cabo las funciones superiores de la mente. Las otras dos partes son más instintivas y se remontan a los comienzos de la evolución animal. Hoy vamos a profundizar en el estudio del cerebro, en especial de las dos estructuras más masivas de este, los hemisferios cerebrales. El resto del cerebro son el hipocampo, los núcleos basales y el bulbo olfatorio principalmente. Tenemos entonces dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada uno de estos tiene los siguientes lóbulos: frontal, occipital, que es el trasero, temporal, que es el lateral, y parietal, que es el superior. Los dos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que permite comunicación entre ellos. El precursor de la idea de que las funciones mentales se sitúan en el cerebro es Hipócrates, quien lo propuso hacia el 400 antes de Cristo. Luego, Thomas Brown, en el siglo XVII, planteó más claramente que los dos hemisferios tienen funciones claramente diferentes. Luego, John Hawkins Jackson planteó la idea de que el cerebro tenía un hemisferio predominante. El conocimiento experimental de la especialización de los hemisferios comenzó en el siglo XIX con Paul Broca y Carl Wernicke, que encontraron que el lenguaje, producción y comprensión se hallan en el hemisferio izquierdo, en las zonas de Broca, que lleva a cabo el control motriz, y la de Wernicke, que lleva a cabo el control general del lenguaje. Aunque hubo que esperar mucho tiempo antes de conocer más a fondo las diferencias funcionales de cada hemisferio. Fue ya en el siglo XX que Roger Sperry llevó a cabo una serie de experimentos que probaron no solo que cada hemisferio está especializado, sino cuáles son exactamente esas especialidades. El hemisferio izquierdo tiene funciones diferentes que el derecho. Es más lógico y analítico. El hemisferio derecho, por su parte, es más holístico y se ocupa de la percepción sensorial. El hemisferio derecho es emocional, el izquierdo racional. La interacción entre ambos hemisferios es muy compleja, y aunque es cierto afirmar que tienen diferentes funciones, es inexacto. Los dos hemisferios tienen, repito, sus propias funciones, pero a veces hay facultades que pueden situarse atípicamente en el hemisferio opuesto. Por ejemplo, el lenguaje se da en el hemisferio izquierdo, pero un porcentaje bajo de la población lo puede tener en los dos hemisferios. El situarse en el espacio es una función del hemisferio derecho. Personas con daño en este hemisferio pueden perderse en su propia casa. Existe, por otra parte, algo llamado plasticidad cerebral, que es que ciertas personas con daño en una zona del cerebro, como por ejemplo un hemisferio, pueden reemplazarlo con otra parte del cerebro, como el otro hemisferio, pero de manera limitada e incompleta. Hay dos tipos de tejido cerebral: la materia gris, la corteza o parte más exterior de los hemisferios, que es donde están los cuerpos celulares, es decir, los núcleos de las células nerviosas, y, por otra parte, la materia blanca, que está debajo de la corteza, más al interior del cerebro, que es un conjunto de axones, las elongaciones de la neurona, es decir, unas especies de estructuras alargadas donde terminan las células nerviosas y se comunican con las demás neuronas. El hemisferio izquierdo tiene más materia gris, el derecho más materia blanca. Los axones del hemisferio derecho son más largos que los del izquierdo, uniendo así neuronas más lejanas que el hemisferio izquierdo. Los dos hemisferios complementan su actividad el uno con el otro y se comunican, como ya dije más atrás, gracias al cuerpo calloso. Se suele afirmar que el hemisferio izquierdo es masculino, lógico, calculador, y que el derecho es femenino, más social, intuitivo. El hemisferio derecho es holista, el izquierdo es apto para percibir los detalles. A veces un hemisferio actúa sin incluir al otro, es decir, que a veces la interacción entre hemisferios no es armónica. Incluso a veces se retarda la transmisión de información de un hemisferio al otro por el cuerpo calloso. Cuando se corta el cuerpo calloso, cada hemisferio actúa independientemente, es decir, sin que el otro lo sepa. El cuerpo calloso permite el diálogo entre los dos hemisferios. Pero hay un canal de información más antiguo evolutivamente hablando,
que conecta partes del sistema límbico con los hemisferios, la comisura cerebral anterior. Es en este sistema límbico donde ocurren las emociones más instintivas. El sistema límbico está conectado con los hemisferios cerebrales, de tal manera que lo que procesa en las cortezas cerebrales lo despacha al sistema límbico, que reacciona si es algo de importancia emocional. Esto genera una respuesta del sistema límbico que luego la devuelve a los hemisferios cerebrales, que toman las sensaciones simples y las vuelven complejas. Pero estas emociones complejas conscientes no pueden pasar de un hemisferio al otro cuando el cuerpo calloso está cortado. No puede haber paso directo de información de un hemisferio al otro con cerebro partido, pero sí puede haber un flujo de información a través de la comisura anterior, que es una comunicación más instintiva. Los pacientes con cerebro cortado por cirugía suelen hacer cosas contradictorias, como, por ejemplo, ponerse un pantalón con una mano y quitárselo inmediatamente con la otra, sin hacerlo conscientemente. También le pasa a la gente con daños en la corteza suplementaria motora, mejor conocida como ASM. En personas sanas, el hemisferio izquierdo comanda el cerebro, dando órdenes a otras partes de este, incluido el hemisferio derecho. Pero cuando el cuerpo calloso es cortado, el hemisferio derecho pierde control y cada hemisferio guía independiente y contradictoriamente al individuo. El ejemplo de ponerse un pantalón con una mano y quitársela con otro se llama en neurociencia manos ajenas. Las manos ajenas casi siempre obedecen al lado izquierdo del cuerpo, es decir, que obedecen al hemisferio derecho, ya que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Es decir, que la mano izquierda es la que lleva a cabo la acción contradictoria con la mano derecha. En otro ejemplo de cerebro escindido, un muchacho afirmó, usando el hemisferio izquierdo, querer una profesión, dibujante. Cuando usó el hemisferio derecho, afirmó querer ser corredor de carros. Vemos, pues, que hay dos conciencias en la mente humana, que parecen una porque la acción del hemisferio izquierdo generalmente inhibe la acción del derecho en estos casos. El neurocirujano Roger Sperry fue quien concluyó de sus pacientes con cerebro escindido que el hombre tiene dos mentes distintas, dos conciencias individuales separadas. Por otra parte, hay quienes piensan que en el caso de las manos ajenas, los dos hemisferios desconectados solo tratan de colaborar entre sí. El área suplementaria motora, ASM, que se activa con el cuerpo calloso, que lleva a cabo actuar la mano ajena, da la orden a la corteza motora de moverse. La activación del lado que ha permanecido inmóvil es difícil, aunque puede llevar al movimiento. La comunicación entre hemisferios con cuerpo calloso cortado falla y ambos hemisferios toman decisiones que parecen contradictorias, pero que en un cerebro normal no entran en conflicto. Hay que recordar que el cuerpo calloso no solo se usó como un mecanismo experimental para estudiar el cerebro, sino que fue utilizado como un recurso para curar dolencias cerebrales, como la epilepsia. Esta cirugía fue muy utilizada en la época en la que todavía no existían técnicas de física médica que permiten observar el funcionamiento del cerebro en tiempo real, como las resonancias magnéticas, las tomografías por emisión de positrones, etc., a la vez que nuevos tratamientos como la estimulación del cerebro con electrodos que permiten tratar dolencias cerebrales. La mutilación que implica cortar el cuerpo calloso ya no es necesaria, aunque se aprendió mucho de ella. Hay que decir que se probó primero en animales para comprobar su eficacia. Por otra parte, era previsible que mutilar el cerebro tendría consecuencias en el desempeño intelectual de los pacientes tratados, pero se juzgó que era mejor ello que la epilepsia. Por otra parte, algunos zurdos, 15%, y algunos diestros, 2%, tienen centros del lenguaje en los dos hemisferios. Los ambidextros, por su parte, tienen un cerebro un poco menos especializado que los diestros o incluso los zurdos. Cuando los niños pequeños tienen una lesión del hemisferio izquierdo, pueden desarrollar facultades lingüísticas en el hemisferio derecho, pero los niños mayores de 10 años no pueden tener tal plasticidad cerebral. Reitero que la plasticidad cerebral, esto es el reemplazo de una región perdida o dañada del cerebro por otra que cumple sus funciones,
es limitada. Un daño masivo, como la extirpación de un hemisferio al nacer, no podría tener la plasticidad consistente en que el hemisferio restante llevara a cabo las funciones del otro. Parece que la especialización del cerebro en hemisferios con funciones diferentes es exclusiva del ser humano. El surgimiento de una cultura simbólica implica el uso de vastas regiones del cerebro que no necesitan seres prelingüísticos, al menos los que no tienen lenguaje articulado. Es por eso que el hemisferio izquierdo es la parte más importante adquirida en la historia evolutiva del cerebro humano. Recordemos que ya los primates necesitaban de sofisticadas zonas del cerebro para situarse en el espacio, colgarse de ramas, ver en la selva distinguiendo patrones complejos de manchas para prevenir amenazas como animales escondidos, mientras que su lenguaje era muy limitado, aunque hay zonas cerebrales dedicadas a lo espacial más sofisticadas, esto es en la corteza. Casi toda forma de cultura se hizo posible con el surgimiento del lenguaje articulado. Es por eso que el ser humano es el ser cultural por excelencia. Hay rudimentos de cultura en algunas especies animales, pero la civilización compleja es, hasta donde yo sé, exclusiva del ser humano. El hemisferio derecho es entonces el cerebro artístico y el izquierdo el científico, aunque, claro está, se necesita de ambos hemisferios para producir cosas tales como las matemáticas. Estas combinan la abstracción numérica hemisferio izquierdo con la inteligencia espacial del hemisferio derecho. En resumen, toda la actividad sofisticada del cerebro la llevan a cabo los dos hemisferios cerebrales. La actividad instintiva, por su parte, la llevan a cabo estructuras más antiguas evolutivamente hablando, el cerebelo y el tronco encefálico. Hay permanente diálogo entre las zonas conscientes y las instintivas. El cerebro avanzado puede inhibir a veces mensajes del cerebro instintivo. Es un mecanismo de supervivencia que se vuelve fundamental en los seres con más vida social, ya que a veces deben contener impulsos primarios y retardar acciones que en un animal sin lenguaje no se podrían retardar, como por ejemplo la copulación. Es decir, que el hemisferio izquierdo cobró importancia cuando surgieron complejas relaciones sociales. Se suele considerar que el cerebro izquierdo es más importante en la civilización occidental, que es la civilización de la ciencia y la revolución industrial. En otras culturas primitivas resulta más importante el hemisferio derecho, como por ejemplo la nación isleña de Trobriand, cuyos miembros no consideran el tiempo como algo escalonado, sino como algo unido extrañamente. Para entender esto veamos un ejemplo. Si el viento azota la embarcación de un trombrianense, él no considera que sea porque ese viento provenga de lejos, sino que identifica el viento con la parte de la embarcación que éste golpea. Son para él lo mismo. Vemos, pues, cómo hay configuraciones culturales muy diversas, pero el hombre tiene un cerebro universal, es decir, que la neuroanatomía no cambia de una cultura a otra. Hay que notar, por lo demás, que en cada cultura predomina un tipo de inteligencia. En unas es la lógico-matemática, en otras la lingüística, etc. De tal manera que la medición de la capacidad intelectual no debe limitarse a medir lo que en una cultura se llama inteligencia, en general lo que Occidente llama inteligencia. Hasta aquí llegamos hoy. Seguiremos en los videos siguientes con más temas del cerebro, principalmente humano. Gracias amigos por acompañarme en este interesante viaje por la mente y la neurociencia. Los espero en un próximo video.